A Tito capítulo 1, capítulo 2, perdón, Tito capítulo 2. El mes de mayo, hermanos, junio, el mes de junio vamos a empezar una serie nueva. El mes de junio vamos a estar enseñando las cartas pastorales y vamos a estar enseñando Tito, primera y segunda Timoteo, verso por verso, y cuanto tiempo nos lleve a escudriñar estas escrituras, vamos a estar viendo la responsabilidad que tiene un pastor. Y yo quiero enseñarles a ustedes, probablemente ya saben, la mayoría, la responsabilidad que tiene uno como pastor, pero es importante que lo enseñemos como pastores y maestros de esta congregación, para que usted a su tiempo juzgue si está en la iglesia correcta, si aquí se está predicando y enseñando y también se está viviendo la palabra de Dios. Amén. Es muy importante vivir la palabra. La puedes saber, la puedes exponer. Es más, hay ateos, hay estudiosos de la Biblia que es todo lo que hacen. Estudian 30, 40, 50 años la Biblia solamente para dar la contra. Es todo. No creen en Dios, no aman a Dios, menos iglesia. Pero están ahí y escriben libros y van a debates y los entrevistan, y al fin de cuentas no creen en Dios, no aman a Dios, menos su obra, su iglesia, pero son gente que estudia, que se prepara y conoce la Biblia, pero nomás conocen. El asunto es vivirla, hermanos. Amén. Y eso ha sido el tema de esta congregación, es que vivamos la palabra de Dios, que cada uno viva. Cada uno que predica la Biblia, y nosotros como padres que predicamos, que cuando digo predicar es que les decimos a nuestros hijos ciertas cosas, entonces ellos quieren ver que la estemos viviendo. Probablemente por eso nuestros hijos no se convierten, no creen en el evangelio o X cosa, la familia, los amigos, porque lo que dicen no lo están viendo. Todavía tomas, todavía fumas, todavía hablas mal, todavía tienes fiestas, pachanga en tu casa cuando debe ser una casa cristiana. Hay muchas cosas que todavía la gente dice, I don't know if this guy is really a Christian. No sé si es realmente cristiano, porque vive igual que yo. Pues si vive igual que yo, mejor me quedo como estoy. Esa es la mentalidad, hermanos, desafortunadamente. Debemos ser luz, distintos, diferentes. Por eso mi consejo en esta tarde para una madre, ¿okay? Este es mi consejo para usted, mamá, madre. Yo tengo a mi mamá, gracias a Dios, todavía tengo a mi suegra, gracias a Dios. Han estado enfermitas ambas, hemos estado orando que Dios, si es su voluntad, la sane. Pero tengo un consejo, mi hermana, mamá. Aquí probablemente hay mamás, hay probablemente mujeres que nunca fueron mamás, pero han tomado el rol de una madre, han sido tutoras, han invertido en el consejo, en la conducta como una madre. ¿Okay? También le quiero hablar a usted, le quiero hablar también a aquellas que van a ser madres en el futuro. Ahorita no son, pero lo van a hacer en el futuro. También le quiero hablar a aquellas que ya son madres, pero sus hijos ya son grandes y ahora son abuelas. Ya son abuelitas, nanas o como les llamen, abuelita, nana. Algunos les dan por su primer nombre. Ya ni les dicen nana ni abuelita, le dicen por su primer nombre. Pero así es, esa es la confianza. It's okay. A mí le digo a mi hija que me diga Kalel, Papa Johnny. Así quiero que me diga, que cuando él aprenda a hablar así, que me diga Papa Johnny. Okay. Capítulo 2 de la carta de Pablo a Timoteo. Aquí Pablo da unas instrucciones, y si usted mira en lo de arriba de su Biblia, la mayoría tiene títulos de temas probablemente, o cómo está la Biblia, cómo decidieron ellos de una manera u otra ponerle títulos, mensajes o temas tocante a lo que Pablo está dando a conocer aquí. Y Pablo le da una instrucción a Tito en el capítulo 2, y esta parte arriba le han puesto en muchas de las Biblias enseñanza o enseña la sana doctrina. Entonces enseña, el pastor Tito, y aquí era de una manera u otra obispo, tenía la función de obispo más que de pastor Tito, porque él iba a supervisar a otros ancianos.
Él iba a ver lo que era indeficiente, lo que no estaba funcionando, iba a quitar y iba a poner. Entonces es lo que hace un obispo dentro de la iglesia. Y aquí está hablando Pablo a Tito, o sea, tú ve, quita lo que no está funcionando, y reprende y haz todo este trabajo que no es fácil, es muy difícil. Es uno de los trabajos más difíciles de hacer, es de llamar la atención. O sea, es bonito y es fácil decirle a una persona qué buen trabajo estás haciendo, pero cuando le tienes que decir lo contrario, se pone difícil. Y más si tienes de una manera u otra amistad, cuando debería de ser más fácil porque es tu amigo y los amigos se dicen la verdad. Pero de repente como que eso se pone difícil. Entonces Pablo aquí le dice a Timoteo, y quiero madre, que lo apliques a tu vida. Te lo estoy dando este consejo en esta tarde con todo respeto que te mereces, con todo mi amor, como pastor tuyo, como maestro tuyo. Algunas de ustedes son mayores que yo, otras somos de la camada, otras son menores que yo, ¿ok? Pero en esas tres categorías quiero que lo entiendas, que te lo estoy diciendo con todo respeto y con todo mi amor, ¿ok? Porque lo que yo quiero, mamá, en tu vida es lo mejor. Yo quiero que seas una mamá que va de progreso o prosperando en todo lo que hagas como madre. Llevas una función es una responsabilidad muy dura, muy difícil. Cada vez lo miro más y más y lo vas entendiendo, uno lo va entendiendo cuando va creciendo. Mira uno a su madre, las que la tenemos, mira a uno a su esposa, las que tienen, pero también mira uno a sus hijos, los que tienen, y también ya de madres. O sea, hay unas 3 generaciones y es una enseñanza poderosa que vas viendo. Y vas viendo en esta otra enseñanza cómo tu madre hizo un trabajo en tu vida, y vas viendo el trabajo que tu esposa está haciendo en la vida de tus hijos, pero también ya ves a tus hijos la obra que ellas están haciendo, o tus hijas que les ha concedido ser madres, lo que están haciendo ellas con tus nietos. Es un cuadro bien bonito, hermanos. Cuando lo analizas, algunos no lo analizan, yo sí, y más en esta semana he estado analizando el trabajo. Por ejemplo, el trabajo, hablando por mi esposa, el trabajo que hizo mi suegra en la vida de ella, lo que mi esposa ha hecho en la vida de mi hija, y lo que mi hija está haciendo en la vida de su hijo, y pronto para tener también otra hija en unos meses. Pero fíjate el consejo, y quiero dárselo, hermana, mamá, en esta hora, para que podamos nosotros ver. Voy a empezar con el versículo 1, aunque aquí va a hablar directamente. Va a empezar a hablar con los ancianos, y cuando habla de ancianos está hablando de gente madura, de hombres, y luego lo va a brincar a la mujer. Pero quiero que analices para que miremos el contexto, ¿ok? Pero tú, le dice Pablo a Tito, tú pastor, tú maestro. Por eso cuando predicamos la Biblia la tenemos que hablar de una manera clara y directa a la congregación. ¿Ok, hermanos? Entonces, cuando usted me oye a mí predicar y enseñar, yo estoy hablando apasionadamente por la responsabilidad que tengo, como me dice Pablo aquí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo tengo un mandato de parte de Dios. Yo tengo que siempre hablar con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, tú podrás traer un argumento, es que no es para tanto, es que allá en la iglesia de la esquina hacen esto y en la iglesia de la otra esquina hacen, pero eso es not a business. A mí me interesa lo de aquí y lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia me dice que yo tengo la responsabilidad de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces yo tengo esa responsabilidad. Y le dice Pablo a Tito, y me dice a mí en esta tarde, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y cuando sea el Día de los Padres yo voy a estar desarrollando esta parte. Nos vamos a brincar ahorita porque ahorita se trata de las madres. Pero fíjate, hermana, mamá, pon mucha atención a lo que va a decir Pablo, la responsabilidad que tienes, porque muchas veces muchas personas miran a la mujer como un lado de la izquierda, y la Biblia nunca miró a la mujer como un lado a la izquierda, o un 0 a la izquierda, como dicen, ¿no? Nunca, la Biblia nunca miró a la mujer así. Hay un orden, pero la mujer es powerful. No es como Captain Marvel, tampoco se va a ir en el viaje ese, ¿ok? Pero sí, Dios la ha dotado
le ha dotado, hermanos, con algo bien tremendo. Y aquí va, mira, hermana anciana, y aquí el contexto es una mujer madura de entre 50 a 60 años, la mayoría de ellas ya con hijos mayores, ya vieron crecer a su familia, muchas de ellas están disfrutando de ser abuelitas, ¿ok? Entonces está hablando de este tipo de mujer. Aquí hay unas cuantas, ¿ok? Como somos una iglesia muy joven, aquí hay unas cuantas mujeres así que están ahí. Bueno, te digo a ti, mujer, a ti, mamá, fíjate, a ti te doy este consejo. Pablo dice aquí que las ancianas así mismo, así como deben de ser los ancianos, sobrios, serios, prudentes, sanos de fe, en amor y en paciencia, así mismo como ellos deben de ser, usted, hermana, mamá, ya madura, sean reverentes en su porte. ¿Cómo debe de portarse mi hermana? Usted tiene un rol que las más jóvenes la están viendo. Las más jóvenes están viendo. Eso es algo muy interesante dentro de la iglesia, ¿no? Uno cree que no lo miran. De repente uno se va en el viaje y cree que nadie lo está viendo. Hay gente que lo está observando. Es más, yo sé que hay gente que viene a esta iglesia solamente para ver lo malo que yo pueda hacer. Yo ya lo tengo claro eso. Igualmente con usted. Están ahí viendo, el pastor trae rosita, la corbata. Yo sé, hermano, pero it's okay, ¿no? Pero fíjate, sí nos están viendo. Pero usted que es la mayor, la anciana. Ahora no le estoy diciendo viejita, le estoy diciendo anciana, una mujer madura. Usted, hermana, así mismo sea reverente en su porte. Pero fíjate lo que sigue ahí, esa es una palabra bien fuerte. ¿Qué dice? Esa palabra, hermanos, esa palabra es fuerte porque esa tiene que ver con diablos. Ese calumniadora o calumniador tiene que ver con un término que se emplea 30 veces en la iglesia, en la Biblia, para describir a Satanás. Entonces, la mujer no debe de ser calumniadora. No debes de andar comunicando. No quiero usar la otra palabra, se oye muy fuerte, ¿no? Pero no debe de ser comunicadora, hermano. Mi hermana, si tú vas a hablar mal de tu hermano o de tu hermana, o vas a criticar a una persona, tu hermana que eres madura, por ejemplo, un ejemplo, tú miraste a una señorita o una hermana joven que no hizo lo que era correcto, por ejemplo, no honró a su esposo, no respetó a su esposo, o anda de una manera vestida que no es adecuada para una mujer vestir, o regañó a su hijo de una manera que no es correcta, en vez de que el niño fuera ayudado, lo ofendiste, se sintió de una manera avergonzado. Hermana anciana, tú no debes de ir con otra persona y decirle, ¿te fijaste lo que hizo fulana de tal? Déjame contarte. ¿Qué debes de hacer, hermana madura? ¿Qué debes de hacer? A ver, dime. Tienes que ir a hablar con ella. Es más, no le tienes que decir a la esposa del pastor, a Marilu, no me tienes que decir a mí, no le tienes que decir a ningún líder, simplemente tú la vistes y tú tienes que ir a hablar con ella. Porque es fácil decirle a la esposa del pastor o a Marilu, es fácil venir a decirme a mí, mira lo que, no, ve tú necesitas hablar con ella. Entonces, tenemos, hermana madura, anciana de la iglesia, tienes una responsabilidad muy grande. Te la ha dado Dios. Tienes gente que te está viendo cómo reaccionas, cómo te conduces. Y Pablo le está diciendo, tú, Tito, tienes que decirle a ellas esto. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y fíjate lo que sigue, no esclava del vino. No esclava del vino. Parece, no es el problema aquí en esta iglesia. No he oído yo.
pero parece que en la iglesia donde estaba Tito o en las iglesias que él iba a estar trabajando había ese problema. Por eso cuando se escribe es que hay ese problema de que ellas estaban abusando del vino, eran esclavas del vino. Pero fíjate lo que sigue aquí, esto es bien interesante. Esta mujer debe de ser ¿qué? Maestra del ¿qué? ¿Qué hace un maestro? Enseña. Un maestro enseña. Mi responsabilidad como pastor de esta congregación es enseñar al pueblo de Dios, a las ovejas, la palabra de Dios, lo mejor que pueda. Y tengo que esforzarme en cuestión del lenguaje para poder ser entendible muchas veces en cuestión del español. Pero tengo que enseñar. Pero creo yo que la enseñanza más efectiva, hermanos, que podemos tener, y usted puede tener, mi hermana anciana, madura, es tu vida. Amén, mi hermana, es tu vida. ¿Cómo te miran? ¿Cómo te miran? O sea, ¿cuál es tu porte? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque tú le puedes decir a tu hija o a la hermanita que anda un poquito desordenada, porque ahorita vamos a ver más allá esto, pero ella va a ver tu porte, va a ver tu constancia. Al amor no te lo dice así por no faltarte el respeto, pero cuando no tienes algo que te respalde, muchas veces las palabras se las lleva el viento, así dice el dicho, ¿no? O sea, no hay un porte. Me dice la hermana pero mira ella cómo le grita a su marido. Me dice la hermana pero mira ella cómo anda. Y me dice la hermana y mira cómo lo que está pasando. Entonces, pues, porque hay personas que son muy buenas para regañar, pero su vida no refleja eso. Entonces, Pablo le está diciendo a esta mujer, o al pastor, perdón, que le diga a las hermanas ancianas que ellas deben de ser maestras del bien. Deben ser mujeres, hermanos, deben de practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios, en particular las lecciones de la vida. Ellas tienen que enseñar. Fíjate, todas las jovencitas aquí, todas las jóvenes no casadas, como las jóvenes casadas, la miran a usted, hermana, que ya es una hermana madre o mujer madura, ya tiene varios años casada, tiene a sus hijos grandes, hasta nietos. Ellas con toda confianza deben de ir con usted para un consejo, sin ningún problema. Deben de verla a usted como una maestra, decir, le voy a decir a la hermana fulana de tal, porque a lo mejor me puede ayudar en este asunto con mi hija que ahorita anda en rebeldía. Y como miro que ella, sus hijas, pues van bien, ¿cómo le hizo? Yo quiero saber porque se miran muy bien. Entonces la hermana anciana le va a enseñar, mira, esto fue lo que hice, mija, o hermanita, esto fue lo que hice, mira, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces esta joven empieza a tomar estas ideas, estos principios y los pone en práctica en su misma casa. Por eso usted, mi hermana, debe de ser maestra del bien. Debe de ser maestra, debe de ser un ejemplo a seguir. Cada una de ustedes, mis hermanas, que son maduras, deben de ser mujeres ejemplares. No nomás aquí en la iglesia, aquí es fácil. No, allá, en su casa, con su familia, en su trabajo, donde la gente sabe que usted es una mujer ejemplar, una maestra del bien. Fíjate, una maestra del bien, una mujer que está enseñando principios buenos, principios que te dan una vida mejor, principios donde estás tranquilo, como le decía a Elena ahorita y a Néstor. Tú le enseñas a tu hija ser una niña obediente, una niña será una niña que te va a honrar. Yo se lo digo, hermanos, uno es lo que quiere vivir la vida. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanas, bueno, no quiero que levanten su mano, pero usted sabe cuántas de ustedes se acuestan todas las noches tranquilas sin pensar, ¿cómo estará mi hijo? Ay, este muchacho, esto, el otro, y esto, el otro, y esta muchacha, yo le dije que no, ¿verdad? Yo le dije que no hiciera esto, pero ya ve, mira lo que está sufriendo, y usted no puede dormir, usted no puede estar concentrada.
Yo sé, hermano, porque lo viví en la casa con mi mamá. Se vive. Y con otras familias. ¿Por qué? Porque sus hijos no lo están honrando. Y muchas veces cuando los hijos no nos honran, hermanos, la mayoría de las veces, al menos como dije yo ahorita a Néstor, los puedas ver a la cara, la mayoría de ellos es que no les diste un buen ejemplo. O sea, no fuiste maestra del bien. No fuiste maestra del bien. ¿Sí sabías que nosotros somos los primeros que le enseñamos a nuestros hijos a mentir? ¿Verdad que sí sabe eso? ¿Que somos los primeros? Porque bueno, era muy distinto, pero todavía sigue siendo igual. Suena el teléfono, ¿quién es? Es mi tía Chole, dile que no estoy. ¿Ya le enseñaste a qué? Y hay unos bien inteligentes, no, dice mi mamá que no está. Y luego le pegas. ¿Qué fue lo que te dije? Me dijiste que echara mentiras. Y luego cuando te echen mentiras a ti, ¿qué sucede? También le pegas. Y casi te quiere decir, pero papá, bueno, aquí hablando la mamá, tú me enseñaste a mentir. No, mi hermana, usted sea maestra del bien. Usted es una maestra del bien. Dice aquí que yo le tengo que decir a usted, hermana, dice Tito, Pablo a Tito, enséñales a estas mujeres maduras a que ellas enseñen el bien, que sean maestras de bien. Fíjate, versículo 4, ¿lo tiene ahí? Que enseñen a las mujeres ¿qué deben de enseñar? Fíjate, hermana, usted, hermana madura, anciana, usted tiene que enseñar a la hermana más joven o aún aquellas que piensan un día casarse, que ellas deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Eso trae una responsabilidad muy grande, hermanos. Si usted va conmigo, por ejemplo, vaya conmigo a primera carta de Pedro, solamente en ese punto iré, de amar a sus maridos. Esto es lo que Pedro dice aquí, está muy interesante. Capítulo 1, perdón, capítulo 3 de primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí Pedro, hermanos, el apóstol Pedro está dando consejos a cómo debe de vivir el pueblo de Dios, cómo debemos de vivir como siervos. De todo el capítulo ese, él empieza a enseñar cómo debemos someternos al rey, cómo debemos de guardar y cómo los criados se deben de portar, y está dando instrucciones a la iglesia cómo debe de ser una iglesia que de una manera tiene que dar a conocer su santidad, de que son gente y pueblo de Dios, un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que es diferente, que es criticado, que es menospreciado por su fe. Yo le decía a mi hijo en el camino para acá, es bueno que sufras, es bueno es bueno sufrir, oiga bien, sufrir por causa del evangelio. En otras palabras, si yo voy a tener una prueba o una lucha, una dificultad, tiene que ser porque yo he obedecido a Dios y me he rebelado contra el sistema del mundo o contra el sistema de Satanás, donde puede venir persecución. Por ejemplo, si mi patrón me dice, róbate esto, yo le voy a decir que no, te va a costar tu chamba, o te va a costar que te suba el sueldo. Pues ni modo, bueno, pues allá tú, hasta te empieza a cortar horas y días. Empiezas a sufrir. Y eso es bueno, le decía a mi hijo. Lo malo es cuando sufrimos por nuestro pecado. Cuando Dios empieza a llamarnos la atención por ser pecadores, ahí sí está difícil. Ahí no hay una razón por qué. Porque ahora el que te está llamando la atención es Dios. Y eso le decía a mi hijo, llega el momento cuando Ananías y Zafira no fue un tiempo, te mueres. Y se murieron los dos. Cuando Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces Pedro le está dando instrucciones aquí cómo deben de comportarse. Pero fíjate lo que les dice a las mujeres tocante a este comportamiento. Capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estar ¿qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
Fíjate, los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Wow, dígame si no tiene poder tu conducta. Es poderoso, hermanas. O sea, la conducta de una mujer, no solamente aquí, sino en todo lo demás, en su casa, con su familia, con sus allegados, con sus vecinos, con sus amigos, en su trabajo. ¡Wow! Por eso dice Pedro aquí: asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Se da cuenta que Pablo y Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, no se contradicen, hermanos. Al contrario, es el mismo mensaje. A usted, hermana, mamá, mi consejo a ti: una mujer que sin palabras va a ganar a su marido, sin palabras. Una mujer sometida, una mujer que respeta. Acuérdate que este respeto, que tú te sometes a tu marido, mujer, es en el Señor. No es que tu sometimiento sea algo que va en contra de tus principios. Róbate eso, vieja. No. Es más, ni use esa palabra, Pues ese es el instinto. Haz esto. No, yo no puedo. Dice la Biblia, ¿y no oíste que dijo el pastor que tienes que someterte a mí y hacer lo que yo te diga? No, varón, no dije eso. Dije que tu esposa va a ser conforme a lo del Dios, a lo del Señor. Ella se va a someter en todo conforme a la palabra de Dios. Ella tiene esa responsabilidad y tiene que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque es la manera, según el texto, que tú, varón, vas a llegar a conocer a Cristo. Dice, sin palabras, simplemente porque mi mujer se somete, hace. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso regresamos una vez más a Tito. Esta mujer anciana tiene que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo es que ellas cómo representan este amor a su marido y a sus hijos, estas mujeres más jóvenes? Ella les va a enseñar esto, mi hermana, madura, anciana, tú le vas a enseñar esto. Ser prudentes. Ser prudentes. No hay como la prudencia. Prudentes, que tú sepas cómo tratar a la persona, cómo hablar con la persona, cómo dirigirte a la persona. ¿Se recuerda lo que dije yo hace un par de semanas? No sé si fue el domingo pasado, donde llegaban, y con los lentes oscuros, ¿y qué me decían? O sea, ¿eso es prudencia? O sea, hay lentes oscuros, marihuanos seguro. ¿Eso es prudencia, hermanos? ¿Eso no es prudencia? Eso no es prudencia. ¿Sabes qué es prudencia? Wow, man, I like your glasses. Oh, thank you. ¿Es prudencia? ¿Qué tiene de malo que traiga lentes oscuros dentro de la iglesia, hermanos? Ahora fue usted un señor ya a ver, imagínate con lentes oscuros yo aquí. Pues un hermano mayor me dice, brother, quítate los lentes, te miras ridículo, en buena onda. ¿No está bien eso? ¿Qué andan haciendo con los lentes oscuros dentro de la iglesia? Pero a un joven, a un adolescente, la prudencia es clave, hermanos. Entonces, usted, hermana, tiene que enseñarle a la joven, aquí está hablando de la joven casada, amar a sus maridos o amar a su marido y a sus hijos. Es un tema muy difícil, hermanos, especialmente en esta época, en esta civilización que vivimos ahorita. Tratar ese tema de los hijos es muy difícil. Yo sé, por causa de nuestro sistema de trabajo, yo sé que aquí entre nosotros hay mujeres que tienen que trabajar full time igualmente que sus maridos. Y muchas veces ellas no pasan el tiempo con sus hijos que según la Biblia enseña. Los pasa la guardería o lo pasa la abuelita, que ella no es responsable. La responsable es la mamá. Ten hijos, mija, vete a trabajar y yo te los cuido. Eso es antibíblico. Eso no es bíblico. ¿Quién debe de cuidar de los hijos? A ver, ¿quién? ¿Verdad que no les gustó, hermana? I'm sorry.
Y usted anciana, o sea, usted la abuelita, ahora le tiene que enseñar, no, mijita, ¿sabes qué? Son tus hijos. Yo amo a mis nietos, bueno, a mi nieto, y amo también a mi nieta que va a venir ya pronto. Pero a mi hija yo le enseño. Ahora usted dirá, no, hermano, es que vive muy lejos. Pero la responsabilidad es de ella y de él. Tienes que enseñar eso. Tienes que enseñar. Entonces, yo sé, hermanos, que está difícil por nuestro tiempo. Hermano, usted, y como me dijo una vez un hermano, entonces usted me va a pagar los biles. Tampoco. Pero yo lo único que le puedo decir lo que la Biblia dice, y esto es lo que la Biblia dice. Usted, anciana, bueno, ahora la mamá, la abuelita, usted tiene que enseñarle a la más joven, a su hija, que tiene que amar a su marido y a sus hijos. Y usted puede decir, hermano, yo amo a mis hijos, pero yo tengo que salir a trabajar. Yo sé que los amas, hermana. Y yo sé que está difícil, pero a veces le tienes que pedir a Dios que te dé gracia, que te ayude. Porque hermana, hermano, lo que estamos viendo ahorita, yo sé que es muy difícil, hermano, a mí, y créame lo que lo siento y duele, pero nadie va a cuidar a tus hijos mejor que tú, hermana. La guardería no lo va a hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Sí sabe que se van a voltear los papeles, ¿no? ¿Sabes dónde van a llevarte tus hijos cuando estés anciano? A la guardería para ancianos. ¿Y sabes cuántas veces te van a ir a visitar? ¿Por qué? Porque eso sembramos. Usted se ríe, hermano, pero cuando lo esté viviendo, wow. Yo tengo un cuñado mío, que él tiene ese ministerio de ir a las guarderías. Y él ha ido no sé cuántas veces y va y visita hasta que el hermano o la hermana se mueren. Y sus hijos, los hijos, y él me decía, él está allá en Modesto hace mucho, bueno, siempre hablo con él y todo, pero en ese ministerio cuando se congregaba ahí con nosotros en Casa de Oración Modesto, siempre voy a visitar a la hermana Mila, voy a visitar al hermano fulano. Ok, está bien. Y él iba siempre, ahí estaba. Y los hijos, cero. Pero eso sembramos. Fuimos y depositamos los hijos allá 8 o 10 horas. Es más, yo trabajé en el sistema de escuela por 20 años, hermano. Ese after school program, I don't know. Ese te quita mucho tiempo de tu tiempo, porque cuando tus hijos ya vienen a la casa a 6, 7 de la tarde y te fuiste a las 5 de la mañana y llegas, ¿qué pasó? Yo sé que no, yo sé, hermano, por eso lo digo, se lo estoy diciendo con todo respeto y mi amor. Es muy difícil. Vivimos en un tiempo muy difícil, pero es mi consejo para ti, mamá, es mi consejo para ti. Mañana, nuestros hijos nos van a alzar allá. Y probablemente te lleven a un bueno del jet set, de esos que tienen teatro, que tiene gente que te asiste, hasta te baña, te maquilla y todo eso. Y yo estoy seguro que van a pagar un buen precio para que estés en el mejor, así lo se dice, en el mejor de la clase jet set. Lo van a hacer. ¿Por qué se ríe? Mira, como que no lo cree. ¿Dónde te van a meter? Bueno, ay, Señor. No me quiero reír, hermanos, pero usted está riendo. Pero es la verdad. Por eso usted, mi hermana madura, debe de enseñarle a su hija, debe de enseñarle a las más jóvenes, debes enseñarle. Aquí hay mujeres jóvenes que han decidido quedarse en su casa para atender a sus hijos y son profesionistas, tienen cierto nivel académico que pueden salir al otro lado, pero decidieron, como dice aquí, amar a sus maridos, en otras palabras, tenerles a su marido que cuando viene el trabajo, la casa bien bonita, bien arreglada, los hijos bien arregladitos, ella bien taconada, bien bonita, cuando él bien, ¿por qué se ríe de los tacones? Bien arregladita y el marido viene en una casa que huele, a mí me gusta mucho lavender, que huele a lavender. Wow, bien arregladito todo, los hijos, la cena toda servida, todo bien tranquilo, la casa todo en orden. Parece que estoy hablando de una fantasía, ¿o qué, hermanos? Porque me miran así, ¿dónde vive este? Esa es la regla, hermanos. ¿Qué dice aquí? Que amen a sus maridos y a sus hijos.
a ser prudentes, castas, cuidadosas ¿de qué? ¿De qué, hermanos? No están hablando, esa palabra casa no es hogar como familia, está hablando del local donde viven. Que ellas deben de tener su casa, cuidadosas de su casa. Una casa ordenada. Bien interesante, hermanos, cuando una mujer toma orden dentro de la casa. Eso para mí, eso es muy, yo soy bien bendecido por eso. La decoración y todo lo de la casa, el orden, la llamada de atención cuando dejo los zapatos, los calcetines. Sí, yo también, igual que usted, varón, yo también, que esos zapatos, Marilu me dice, Yanni, esos zapatos, Yanni, ya ahorita los voy a alzar, pasa una hora, Yanni, esos zapatos. Eso es orden, es orden. Que sean cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, y lo mismo que dijo Pedro, te lo dice Pablo también, para que la palabra de Dios no sea que, hermanos, qué responsabilidad, mujer. Pareciese como que no estás en el cuadro ahí, ¿no? It seems like you're not in the picture, como dicen en inglés, ¿no? Pero ahí eres clave, hermano. O sea, la responsabilidad que tienes tú como mujer en tu casa, en el cristianismo, es solamente puedo hablar con los que están en Cristo, porque esta es la instrucción a los cristianos. Se ve mucho en tu conducta de tu casa, tu manera de ser, el orden dentro de tu casa, tu actitud hacia tu marido, tu actitud hacia tus hijos, el orden de tu casa, tu porte, todo tiene que ver, hermanos, con Dios. Amén. Todo tiene que ver con Él. Porque al fin de cuentas, dice Pablo aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El objetivo de Pablo con Tito, el pastor le dice, mira, lo importante de todo esto, Tito, es para que Dios, su palabra, no sea blasfemada. Van a hablar de ti, mujer. Van a decir, esta hermanita, ay Señor, la hermanita, Señor. Ay, esta mujer, esta jovencita, Señor. Y ahí empieza uno, ¿no? Señor, bendice a mi hermana, ayuda a mi hermana, Señor, que ella entienda lo que le estamos dando a conocer y todo. Ok, está bien ahí. El asunto no es a ir nomás. El asunto que los de afuera, ¿qué están diciendo? ¿Eso les enseña el pastor? Y luego que te digan a ti, fulanita de tal, ¿eso te enseña el pastor? ¿Que le grites a tu marido? ¿Que es un viejo panzón? ¿Eso te enseñan? Porque al fin de cuentas, ¿quién tiene la culpa, hermanos? El pastor, ¿eh? Así dice, no, es que el pastor es lo que enseña ahí. No, bueno, usted se da cuenta ahorita que no es así, ¿eh? Hermana, lo que sobre todo esto, o sea, la consecuencia de esto, si lo leemos al revés, diremos, si fuera al revés, si todo lo estás haciendo como debe de ser, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? En vez de ser blasfemada, ¿qué será? ¿Qué será, hermanos? Glorificada. O sea, también Pedro escribe que al fin de cuentas que la gente dé gloria a Dios por tu conducta. Que al último diga la gente, no, es que tiene que ser Dios el que obró en ella, que obró en él. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, cometemos muchas veces errores en eso. Yo por eso te digo a ti en esta tarde, especialmente, y hablé más a las ancianas, que ustedes van a ser aquellas que van a dar consejo a las más jóvenes. Hace un par de semanas casamos a una pareja, Jonathan y Gabriela, están nuevecitos. O sea, ellos están nuevecitos, ella como mujer, él como varón. Y ella va a verlas a ustedes, hermanas. ¿Verdad, Gabriela? ¿Las vas a ver? ¿Sí? ¿Cómo se comporta usted con su marido? ¿Cómo trata usted a sus hijos? Ella va a ver eso.
Aquí hay jovencitas que pronto están para casarse. Una ya está comprometida, otra más adelante. Ellas las están viendo a ustedes, hermanas. Y yo anhelo que cuando lo que ellas miren en ustedes sea, o sea, yo le decía a Jonathan y a Gabriela, ustedes pueden llegar a ser un matrimonio ejemplar para esta generación nueva. Un matrimonio que cuando los miren a ustedes digan, yo quiero ser como ellos. Les voy a contar una experiencia rápida. Fuimos a la joyería, mi esposa y yo, este viernes. ¿Fue el viernes, Mari? ¿Viernes? Fuimos. Creo que es la primera o la segunda vez que la manager habla con nosotros, pero bien raro. Yo me quedé pasmado. Yo creo que también Marilu. Necesitaba Marilu su anillo ajustado, algo ahí. Entonces le dice a la señora, me dice la que me estaba ayudando, y vino la manager, nos saludó y ahí platicamos con ella unos minutos, y de repente me dice ella, ¿me das un número de teléfono tuyo?, le dijo a Marilu, por si acaso no puede venir él por el anillo. ¿Y qué cree que le contestó la manager? Oh, no te preocupes, ellos siempre andan juntos, siempre. I'm looking at her y le digo, ¿cómo me conoce? Ellos siempre andan juntos. Si él viene, ella va a venir también. No te preocupes, no necesitas tomar su. Y ella era la manager. Dije yo, creo que me ha visto 2 veces, a lo mejor 3. Fíjate, hermano, para mí eso, que un inconverso, ahora yo no digo que no es cristiano, no, pero que no me conoce más bien, que diga eso, dije, wow. O sea que en ese momento creo que la palabra de Dios no fue blasfemada. Ahora, no digo que no, tampoco va a decir, entonces el hermano dice que no podemos andar. No, hermano, no estoy diciendo eso tampoco. Lo único que le estoy diciendo es la experiencia que tuve en ese momento con esa persona. Y yo siempre le he dicho a María, yo creo que tú y yo no vamos a ir juntos. La muerte nunca nos va a separar. Bueno, sabe uno que la muerte nos puede separar, es lo único que nos va a separar, pues. Pero como siempre andamos juntos, y ya ve que hace como un mes tuvimos ese accidente, digo yo, pues a lo mejor un día, a lo mejor cuando nos vayamos nos vamos a ir juntos. Es lo que mi hija siempre nos dice. Me dijo una vez, Dad, yo descanso en el Señor. ¿Por qué, mi hija? Because I know when you guys die, are gonna die. When you die, both of you are going to die together. And it's going to be just one cry. Ok, ok. Es que mi hija sí es bien sincera, ¿no? Y me dijo, no, lo bueno que creo que ustedes se van a morir juntos, y así nomás tengo que llorar una sola vez por los dos. Ok, le digo, está bien. Mi hermana, ya para cerrar, ser ejemplo de estas jovencitas. ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque somos una iglesia muy joven. Aquí hay mucha juventud en esta iglesia. Cuando hemos sacado cuenta la prioridad de edad aquí, hermanos, son 40 años. Esa es una iglesia joven, iglesia que está produciendo, ya ve, mía. Y no sé si Dios les va a dar más hijos todavía. All right, there you go. Y aquí más que vienen en camino, más niños, niñas. Entonces usted, hermana, va a hacer la diferencia para que estas jovencitas tengan un éxito. Es mi consejo para ti, mamá. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahí quédese, hermanos. Vamos a orar nomás y darle gracias a Dios por la palabra, y sigue todavía un programa para usted, mi hermana, ¿ok? Pero oremos y demos gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Yo te ruego por cada una de mis hermanas, que tú las bendigas, y que esta palabra, Señor, haya penetrado sus corazones, sus mentes, y lo pongan por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.